Hola, el Señor les bendiga. Es un poquito tarde, pero voy a hacer un video cortito como continuación de lo que hablé el otro día. Amén. Bueno, estoy haciendo el video tardecito porque llegué tarde de la iglesia. Estábamos viendo porque vamos a hacer una campaña el sábado 22. Entonces estábamos hablando del tema de la campaña, ¿cierto? Entonces por eso llegué tardecita acá y bueno, es cortito lo que les voy a hablar, pero espero que les sirva, ¿cierto? Como una enseñanza más que nada. Mire, bueno, lo hablo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después usted cuando vea el video revise la cita bíblica y ahí la va a ver. Dice Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire qué interesante esta palabra, ¿cierto? Porque aquí está hablando de la gracia, ¿cierto? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿cierto? Porque el hecho de que estemos en la gracia, eso no nos da derecho a que nosotros sigamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo en el mundo, ¿cierto? Entonces, mire, yo estaba viendo en Jueces 16:20 de Saúl. Es impresionante cuando uno se aparta de la gracia del Señor, ¿cierto? Porque mucho por estar en la gracia del Señor pensamos que el Señor como dicen que el Señor es bueno, que el Señor tiene misericordia, y sí, pues tiene mucha misericordia, pero también yo creo que el Señor tiene como un límite, ¿cierto? Un límite como para como tener como la paciencia con sus hijos, ¿cierto? Acá en Jueces 16:20 dice, está hablando aquí de Dalila, ¿cierto? Dice, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre a quien le pagó para que rapara su cabeza, ¿cierto? La rapara. Y ella empezó a afligirlo, dice, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, son los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Eso hablaba Sansón, ¿cierto? Después dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él perdió su fuerza, ¿cierto? Cuando él perdió su santidad, perdió su fuerza. Entonces, aquí vemos cómo Satanás debilita a las personas cuando están en desobediencia, ¿cierto? Tratan de no sé si la palabra será como engañar al Señor, pero uno al Señor no lo puede engañar, ¿cierto? Porque dice que Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Entonces aquí dice que él perdió su fuerza, claro, porque él perdió su santidad, ¿cierto? Él se guardaba para el Señor, pero Satanás usó a Dalila para hacerlo caer a él, ¿cierto? Y así muchas veces Satanás usa a las personas, ¿cierto? Porque lo hace caer, ¿cierto? Es como cuando Adán y Eva estaban en el Edén, cuando le habló la serpiente a Eva, cuando ella le dice, eso está en Génesis 3, dice en 3, desobediencia del hombre, dice, ¿cierto? El capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Le hace la pregunta, ¿cierto? Y ella le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire cómo engañó a la mujer, ¿cierto? Él la engaña porque le dice que no moriréis, sino que serán abiertos los ojos de ellos y van a darse cuenta del bien y del mal. Entonces, y muchas veces Satanás al ser humano hace en la realidad de nosotros, ¿cierto? Que trata de engañarnos con cosas que no son de Dios, ¿cierto? Y uno como que lo ve como bonito y como que no va a pasar nada, pero sí pasa. Entonces, mire aquí a Sansón, le quitó la fuerza, ¿cierto? La mujer lo engañó, usó a Dalila para engañarlo, ¿cierto? Y él siempre se había guardado para el Señor, por eso él tenía esa fuerza, la fuerza que él tenía. Y la perdió, ¿cierto? Por la desobediencia al Señor, ¿cierto? Desobedeció al Padre. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, porque el Señor se aparta de la persona, ¿cierto? Cuando está en pecado, ¿cierto? Dice que él no puede estar ahí en donde está el pecado. Mire, dice, el pecado arrasa con todo, ¿cierto? Con todo lo que uno tenía. Si usted tenía la gracia del Señor se aparta de usted, ¿cierto? Dice, el pecado genera castigo porque el Señor nos castiga, porque dice que el Señor castiga, aunque digan que no, pero está en Proverbios, ¿cierto? El pecado le roba el gozo a la persona, ¿cierto? El pecado la aparta de la comunión con Dios. El pecado te aparta, te enferma tu cuerpo. El pecado lo lleva a la muerte espiritual, ¿cierto? Y muchas veces a la muerte física. Entonces, por eso que vino el Señor y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿cierto? Para eso vino el Señor, como dije el otro día, deshacer las obras del diablo, ¿cierto? Porque Él es el que quiere destruir al ser humano. Y le hace la guerra, y si a usted lo ve como firme en el camino, ahí Él quiere estar ahí para ver que usted caiga, ¿cierto? Pero si usted está firme en el camino, como le decía el otro día, nada lo puede derrotar, ¿cierto? Porque el Señor lo guarda, siempre cuando usted se guarde para Él, ¿cierto? Si usted está aferrado a la palabra, a lo que la palabra del Señor le dice, usted nunca va a caer, porque Satanás va a ver, conoce, ¿cierto? Conoce quién está firme y quién no, ¿cierto? Aunque dice, el que esté firme mire que no caiga. Es la palabra que hay una palabra que dice, el que esté firme mire que no caiga. Pero si usted no se aparte de la palabra del Señor, si usted está constantemente en oración, constantemente buscando al Señor, no puede caer, porque el otro día leí todas las citas bíblicas, ¿cierto? Que el Señor lo guarda y lo protege, ¿cierto? El maligno no lo toca. Dice que el que se somete a Dios, el diablo huirá. No nosotros de él, sino que él huirá de nosotros, ¿cierto? En Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿cierto? Dice, somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los de la casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mire, aquí dice, alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Porque dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿cierto? Aunque mucho, porque uno ve situaciones en la vida del cristiano, ¿cierto? Muchas veces uno ve gente que no es cristiana y tratan de hacer ver mal a la otra persona, ¿cierto? Pero uno sabe y conoce las artimañas de Satanás, porque Satanás siempre va a querer a usted como desprestigiar su llamado muchas veces.
Entonces, pero no puede, ¿cierto? Trata, pero no puede. Por eso que el Señor nos pide que seamos la luz del mundo para que ellos vean nuestras buenas obras, ¿cierto? Para que podamos nosotros hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Poder hablar, sentarnos o pararnos en un lugar y hablar con nuestra frente en alto, ¿cierto? Por eso nos pide que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿cierto? Donde sea tenemos que cuidar nuestro testimonio, en todos lados es la luz del mundo, ¿cierto? En el trabajo, en la calle, en donde uno vive, en todo lugar, ¿cierto? Para poder hablar su palabra. Mire, en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Más abajo dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire qué importante lo que dejó el Señor escrito acá, ¿cierto? Eso es para nosotros, ¿cierto? Para sus hijos. Y dice, y esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, mire lo que nos manda el Señor a hacer a nosotros. Acá dice, ir por el mundo y predicar el evangelio. Acá nos dice, nos da nos nombra a ciertas personas a hablar del evangelio, ¿cierto? Porque cuando usted ya conoce la palabra de Dios, como le dije el otro día, usted ya tiene la responsabilidad de hablar de la palabra del Señor. Y muchas veces Satanás le pone a la persona temor, ¿cierto? El temor de hablar, el temor de como la vergüenza para que uno lo haga, ¿cierto? Pero el Señor, en su gran misericordia, el Señor nos ayuda igual, ¿cierto? Y como le decía, y nos dice pastores, evangelistas, no nombra a nadie, dice, id por el mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? Es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? A lo mejor no somos perfectos para hablar de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que hablar lo que el Señor hace y lo que el Señor nos va enseñando, ¿cierto? Porque hay mucha gente que no conoce al Señor, no conoce el evangelio, entonces uno tiene que ir hablando para que esas personas lleguen al evangelio, ¿cierto? Y como dice acá, para que ellos sepan, porque la gente cree que solo creer en Dios, y ya son salvos. Pero acá dice, más el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, es que mucha gente, nosotros venimos del otro lado, ¿cierto? Cuando nos bautizaron cuando éramos pequeños, ¿cierto? Guaguas. Pero la Biblia dice que el bautismo no es así, ¿cierto? Es por inmersión. Como Jesús se bautizó, ¿cierto? Jesús se bautizó bajo la agua, ¿cierto? Y ahí se bautizó. Entonces, pero nosotros también, porque el bautismo es para perdón de pecados, ¿cierto? Y cuando uno está bebé, cuando está guagua, ¿cómo nos van a preguntar si nos arrepentimos de los pecados si somos guaguas, si estamos recién naciendo? Entonces, ya cuando usted es grande, porque mire la edad que se bautizó el Señor. Entonces, cuando ya uno es grande, uno ya sabe, porque uno ya ha vivido una vida, ¿cierto? Y si usted llega a bajar al agua es porque el Señor lo sacó del mundo, ¿cierto? De lo vil, de lo despreciado. De eso llamó el Señor, ¿cierto? Porque dice que el Señor vino a los enfermos, no a los sanos. Entonces el Señor lo saca del mundo, ¿cierto? Lo saca del mundo y lo trae al mundo de su reino, ¿cierto? Y ahí uno tiene que ser bautizado. Y ahí uno tiene que bajar al agua. Y cuando usted baja al agua, ahí queda, no sé cuándo, si es que usted se ha bautizado, no sé cuándo se bautizó, cómo fue su bautismo. Pero cuando yo me bauticé, uno baja al agua y sale, ¿cierto? Deja todo enterrado abajo, ¿cierto? Todos los pecados, como yo siempre digo, la inmundicia quedó abajo, ¿cierto? Y uno sale una nueva criatura para arriba, ¿cierto? Y ahí uno le demuestra al mundo que ya su vida, usted le entrega su vida a Cristo, ¿cierto? Y que el mundo queda atrás, ¿cierto? Ya no más de nada del mundo, ¿cierto? El Señor lo traslada, ¿cierto? Entonces hay gente que no sabe esto, que tiene que bautizarse, que tiene que bajar al agua, que el bautismo es por inmersión y es para perdón de pecados, ¿cierto? Entonces ahí hay una cláusula porque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si usted se da cuenta, Satanás, todas estas cosas nosotros las tenía
como con una venda, no sabíamos nada de esto, ¿cierto? Y ahora nosotros ya el Señor nos saca esa venda y empezamos a ver, ¿cierto? A ver qué maravilloso es el Señor, ¿cierto? Porque nos empieza a enseñar su palabra, ¿cierto? Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces Satanás siempre va a tratar de impedir que usted hable de la palabra. Siempre va a querer impedir que usted le abra los ojos a los demás. Porque el entendimiento el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento, pero uno va a ir empezando abriendo los ojos a la gente, ¿cierto? Porque hay cosas que la gente no sabe, porque no lee la Biblia. Entonces por eso uno habla y esto como queda el video, entonces la gente, yo creo que el Señor hace que el Espíritu Santo obra en la persona y va a ver las citas bíblicas, ¿cierto? Va a decir, a ver si es verdad lo que dice, y ahí el Señor le va a ir abriendo el entendimiento a la persona, ¿cierto? Entonces, por eso le decía que Satanás siempre va a querer impedir que uno hable, ¿cierto? Cuando ve que una persona ya conoce al Señor y está firme en el camino, siempre va a querer hacerle esas zancadillas para que de una u otra forma uno salga de la gracia del Señor. Pero como le vuelvo a repetir, el otro día cuando le hablé cuando le decía que si usted se somete a Dios, el diablo tiene que huir de usted. Pero para eso usted tiene que estar en constante oración, ¿cierto? Aferrada a la palabra del Señor. Cuando el Señor, Satanás lo quería tentar en el desierto, cuando estuvo 40 días ayunando, y le decía una y otra cosa, y cómo el Señor lo rebatía con la palabra, ¿cierto? Él le declaraba la palabra y Satanás tenía que huir. Y es lo mismo para nosotros, porque las enseñanzas son para nosotros, ¿cierto? El Señor nos deja eso como para enseñanza para nosotros, para ser fuertes, ¿cierto? Para no caer en las artimañas de Satanás, ¿cierto? Porque Él va a querer por todos los medios que usted no hable. Aunque, como le decía, el Señor no dejó estipulado a quién podía hablar y quién no, ¿cierto? Es porque cuando uno ya sabe, uno ya tiene esa responsabilidad de que tiene que hablar la palabra, ¿cierto? Aunque sea un ratito, pero algo de enseñanza le va a quedar a la persona que va a ver el video, ¿cierto? Mire, en Hechos 20:22, mire, aquí habla Pablo, ¿cierto? Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Que el Espíritu Santo dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, Pablo, porque él estuvo preso, lo golpearon, pasó muchas cosas, pero él no callaba su boca y seguía hablando del Evangelio. Y acá dice que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que él pasó tribulaciones de todo. Pero él, mire cómo termina su carrera. Porque a nada le hacía caso, ¿cierto? Nada lo amedrentaba a él. Él seguía hablando del Señor, seguía hablando de las maravillas de nuestro Padre, ¿cierto? De los milagros, de todo lo que hacía el Señor. Porque el Señor, cuando a usted le saca la venda, hoy usted se da cuenta de las cosas que maravillosas que tiene el Evangelio, ¿cierto? Porque uno estaba muerto en delito y en pecado, y Él viene y nos saca esa venda, ¿cierto? Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, ¿cierto? De esa vida que uno llevaba. Y todo eso, y desencadena la libertad en su vida, ¿cierto? Si usted estaba enfermo, el Señor lo sana, lo limpia, le saca todo lo que traía del mundo. Y lo hace una nueva criatura, ¿cierto? ¿Cuándo hace la nueva criatura? Cuando usted baja al agua y sale como, es otra persona, ¿cierto? Y de usted depende, si al salir del agua y ser transformada su vida, si sigue guardando la palabra del Señor.
Si sigue obedeciendo al Señor en todas las cosas que el Señor nos enseña aquí, ¿cierto? Eso depende de usted, que usted se entregue al Señor de corazón para que el Señor pueda obrar en su vida, ¿cierto? Podemos estar mucho tiempo nosotros con nuestra boca callada porque como que a uno le da vergüenza de hablar del Señor, pero como le decía yo en los videos antiguos, el Señor muchas veces tiene que armar esa tormenta que le armó a Jonás, de armar esa tormenta para que uno pueda entrar en razón, ¿cierto? Para que uno pueda reaccionar. Porque muchas veces Satanás lo tiene ahí como dormido, uno, ¿cierto? Lo tiene ahí encerrado, ahí tranquilito, uno va a la iglesia, se sienta, escucha la palabra, se va a la casa y de ahí no nada. Entonces Satanás ahí está tranquilo, ¿cierto? Porque usted no hace nada, pues. Se va, escucha y vuelve a su casa como que nada, y después sigue su vida normal, ¿cierto? Y eso es lo que le agrada a Satanás, tener a la persona así, con la boca cerrada, enmudecida, ¿cierto? Entonces ahí él ve que no tiene temor de esas personas, porque como esa persona va, se sienta, no hace nada, no tiene temor. Pero cuando ve que una persona sí le cree al Señor, se guarda para el Señor y empieza a hablar la palabra del Señor, ahí empezamos a tener problemas con él, ¿cierto? Pero como dice la palabra, que si uno se somete a Dios, Él va a tener que huir de nosotros. Si a usted lo ve como un cristiano debilitado, ahí va a estar y nunca lo va a hacer que usted obedezca la palabra del Señor. Pero si a usted lo ve que usted está firme en la palabra del Señor, no puede acercarse a usted. Dice que Él va a huir de usted, porque se va a dar cuenta que con usted no va a poder, ¿cierto? Por eso, y cuando empieza a pasar todas esas cosas, que usted esté firme cuando usted lea la palabra. Cuando usted lea la palabra, el Señor lo va a ir fortaleciendo día a día, ¿cierto? Lo va a hacer más fuerte, ¿cierto? A todas las cosas que puedan venir. Porque nosotros pasamos muchas cosas, muchas pruebas, muchos ataques de Satanás. Pero si Satanás usted lo ve con esa fe firme, con esa convicción y con la identidad que el Señor le dio a usted como un hijo de Dios, no va a poder hacerle nada. Entonces, nosotros somos un peligro para Satanás, ¿cierto? Porque cuando nosotros abrimos la boca, va a haber mucha gente que lo va a escuchar a usted. Mucha gente que está enferma, en tribulaciones, en tantos problemas, se va a dar cuenta que aquí está la verdad, ¿cierto? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad va a estar libre. ¿Y libre de qué lo va a hacer? Libre del pecado. Libre le va a aumentar su fe. Lo va a liberar de las enfermedades. Porque las enfermedades vienen muchas veces por el pecado. No siempre. No siempre, porque a veces el Señor prueba a las personas. Somos probados, nosotros siempre vamos a ser probados. Y a veces nos prueba con nuestra salud, ¿cierto? Pero son pruebas que uno sabe que viene prueba del Señor, ¿cierto? Que es una prueba del Señor para probar nuestra fe, ¿cierto? Y esa enfermedad va a salir porque Él está probando su fe. Y no es porque usted esté en pecado. Porque la palabra dice, de hecho, me parece que fue el cojo, cuando el Señor sanó al cojo, ¿qué le dijo? Le dijo, vete y no peques más, no vaya a ser que te venga otra peor. ¿Y qué quiere decir eso? Que él estaba en pecado. Entonces el Señor lo sanó y le da una advertencia. Vete, no peques más, no vaya a ser que te venga otra peor. Entonces es una advertencia del Señor y ahí uno se da cuenta que hay enfermedades de pecado y enfermedades para que el Señor se glorifique en la persona, ¿cierto? Para que el Señor va a hacer la sanidad y el Señor se va a glorificar en esa persona. Va a demostrarle a la persona que hay un Dios que sana, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que están pasando pruebas y cosas, ¿cierto? Pero, como le digo, si usted se pone a leer la Biblia, se pone a leer la palabra, va a ver en la palabra, el Señor lo va a ir liberando, lo va a ir sanando, le va a ir sacando todas las cosas que, esos paradigmas humanos que uno tiene de repente, se los va a ir sacando y va a ver que la palabra es vida, como le decía el otro día, es vida. Por eso que dice, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Aquí está la verdad. Si usted, como le digo, si usted se guarda para el Señor y usted le obedece al Señor, se entrega de corazón al Señor, el Señor lo va a levantar. Lo va a levantar. Si está enfermo, lo va a sanar.
Si tenía las dudas, que muchas cosas que uno duda de repente, usted viene a la palabra y el Señor le va a hablar. Y se le van a ir abriendo los ojos cada día más. Entonces, mire qué maravilloso es nuestro Padre. Por eso uno tiene que hacer, agradarle al Señor, ¿cierto? Obedecerle al Señor. Como dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque el Señor ve todas esas cosas. Ve su andar, su caminar, su comportamiento, todo, porque Él conoce todas las cosas, ¿cierto? Él nos ve todos los días, ve su levantar y su acostar, ve todo, sus pensamientos, lo que usted hace, lo que usted habla, todo, es que es todo, porque él toma el dominio y el control de su vida. Usted le entrega la vida al Señor y Él toma el control de su vida, ¿cierto? Y Él está ahí atento, porque el otro día le leí la cita bíblica donde dice, ¿dónde me esconderé de su espíritu? En ninguna parte. Porque el Señor, donde usted vaya, el Espíritu Santo va ahí. No se puede uno esconder del Señor, ¿cierto? Por ahí la cita bíblica cuando dice, Dios no puede ser burlado. Porque usted puede hacer muchas cosas, decir muchas cosas, pero usted a Dios nunca lo va a engañar. Usted podrá engañar al hombre, a un familiar, a quien sea, pero a Dios jamás. Dios no lo puede hacer, no puede ser burlado, ¿cierto? Entonces aquí dice, mire, acá dice en 1 Tesalonicenses 3, 4. Dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mire qué hermoso. Dice, más abajo en el 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para con su vida, para con mi vida, para los que van a llegar a Él. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que usted se santifique. Pero no es que usted se va a santificar usted, Dios va a hacer ese trabajo en usted. El Espíritu Santo va a ir trabajando en su vida, en su mente, en su corazón, en todo su ser. Él va a ir transformando todo. Por eso dice, en su santificación, dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión, en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Nosotros no podemos engañar a los hermanos porque el Señor conoce, como le decía, nuestra vida, ¿cierto? Tampoco podemos mentir porque el Señor sabe cuando estamos mintiendo. Si muchas veces usted habla con personas y le están diciendo algo y usted sabe que están mintiendo porque usted tiene el don de discernimiento, ¿cierto? Ellos pueden pensar que uno no sabe, pero uno sabe porque el Señor le muestra esas cosas a uno. No podemos engañar a las personas. Dice que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Mire qué tremendo. Como ya os hemos dicho y testificado. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire qué hermoso. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire qué tremenda es la palabra, ¿cierto? Por eso uno tiene que leer la palabra para poder, cuando usted va leyendo la palabra, va conociendo la mente de Cristo, digo yo, porque esta es la mente del Señor. Todo lo que está escrito aquí en la mente de Él, con esto es como un manual de vida para nosotros, ¿cierto? Entonces, mire, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué significa? A santificarnos día a día, ¿cierto? A limpiarnos día a día, a las cosas que estaban en el mundo en nosotros ya no están, ¿cierto? Porque el Señor va haciendo, como digo yo, un barrido, le va sacando todas las cosas que le estorbaban al Señor para usar su vida, ¿cierto? Los va limpiando. Mire qué hermosa la palabra, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Somos la luz del mundo, ¿cierto?
Entonces, por eso le digo que es importante leer la palabra para que usted vaya conociendo al Señor, usted va a ir conociendo la palabra y usted se va a ir santificando, porque solo leyendo la palabra el Señor lo va limpiando a uno, lo va santificando, le va a sacar todas las cosas, porque mire más adelante en el 18 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, no apaguéis el espíritu, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que estar en santidad para cuando Él venga, ¿cierto? Porque dice que Él viene a buscarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos como Él, ¿cierto? Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra, como Él, ¿cierto? Como el Señor. Imagínense lo que espera el Señor de nosotros. Tiene fe el Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Tiene fe en nosotros, en sus hijos, ¿cierto? Que vamos a salir adelante, que vamos a llegar a la meta, como dice, porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿cierto? Así que le dejo esta reflexión de la palabra, ¿cierto? Y para que usted se dé cuenta que el Señor, aunque muchos dicen que este camino es muy difícil, pero yo le diría que no es difícil, que es hermoso este camino, que sí hay muchas luchas, muchas pruebas, pero de todas el Señor nos libra de todas esas cosas. Pero cuando está aferrado a la palabra, ¿cierto? Cuando usted se aferra a la palabra de Dios y sabe que el Espíritu Santo lo va a guardar de todas esas cosas, de todas las chanzas del diablo, el Espíritu Santo usted lo guarda, lo cuida. Porque está aferrado a la palabra, ¿cierto? Está en comunión con Dios. Pero si usted se aparta de la comunión del Señor, yo le digo que Satanás va a hacer estrago en su vida. Por eso que el Señor nos pide que estemos velando y orando, velando y orando. Y eso significa que nuestra vida es una vida de oración y de estar velando. Porque si no, Satanás, un poquito que usted se aparte del Señor, ahí usted le abre las puertas a Satanás para que llegue a su vida. Le abre puertas, porque si usted se aparta de la palabra, le va a abrir las puertas a Satanás. Pero si usted está en su mente, por eso dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿cierto? Las cosas del mundo pasaron, usted ya no tiene su mente en las cosas del mundo, ¿cierto? Usted tiene su mente en las cosas de Cristo. Usted, muchos dicen, yo he escuchado que dicen, no, ya eso es como mucho, ya es fanatismo. Y no es fanatismo, porque cuando usted llega a Cristo, lo único que quiere saber es leer la palabra, estar en comunión con Dios para poder hacer las cosas y trabajarle al Señor, ¿cierto? Trabajar en la obra del Señor, porque ¿qué sacamos con que el Señor nos saque del mundo y nos vamos a sentar a la iglesia y no hacer nada? No hablarle a nadie y quedarnos con eso para nosotros, para guardarlo para nosotros y que ya yo soy salva y qué me importan los demás. No es así, porque usted tiene que hablarle a los demás para que los demás vengan a Cristo, ¿cierto? Para que ellos se conozcan al Señor, ¿cierto? Y puedan llegar a Él y convertirse al Señor, ¿cierto? Para que puedan ser salvos. Para que puedan, como le decía, porque el que creyere y fuere bautizado. Entonces hay varios pasos que tiene el Evangelio. No es solamente creer, ¿cierto? Porque para creer, todos creen. Pero hay que actuar, ¿cierto? Hacer lo que Dios dice. Estar constantemente haciendo cosas para el Señor, ¿cierto? Nosotros predicamos en la calle, nos piden que vamos a orar a las casas, allá vamos a las casas a orar a la gente. Ahora estamos programando una campaña, ¿para qué? Para una campaña evangelística, para que la gente venga y conozca al Señor. Y son maravillosas esas campañas porque usted hace las campañas en la calle y llega gente, y gente llega enferma y se sana. Llega gente que no conoce al Señor y se entrega a Cristo. Entonces es hermoso eso. Entonces, ya habíamos hecho una, ahora vamos a hacer otra. Entonces, y estamos en constante movimiento, ¿cierto? Porque eso quiere el Señor. Porque ya queda poco tiempo, queda muy poco tiempo
para que venga el Señor y saque su iglesia. Usted está viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos. Dice que el que tenga oídos que oiga, porque la verdad que estamos en tiempo, yo no sé cómo decírselo, pero muchas personas se dan cuenta de eso. Personas que recién están llegando al Evangelio se están dando cuenta de eso, imagínense. Y hay gente que lleva años en el Evangelio y no se dan cuenta de lo que está pasando en el ambiente espiritual. Estamos en un tiempo kairos. Entonces uno tiene que apresurar, ¿cierto? Apresurar, porque el Señor, los pasos del Señor están a paso agigantado ya, y el reloj avanza y avanza y avanza. Tal vez muchos dirán, ay, si del año en luz que están diciendo que viene el Señor y nunca viene, que eso ya es como una fábula y todo eso. Pero como yo le digo siempre, sí es verdad lo que dice, que desde los años luz que están diciendo, pero ¿qué pasa? Que de los años luz te están hablando, pero no era el tiempo. No era el tiempo que iba a venir el Señor. Y ahora que realmente el tiempo, la gente ya no cree. Por eso que dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque va a haber un caos aquí en la tierra. Y ahora es el tiempo que donde el Señor sí viene a buscar a su pueblo, ¿cierto? Y ahora no, la gente no cree. Porque dice que el amor de muchos se enfriará. Y ya está así el mundo. No cree en nada. Entonces, por eso nosotros tenemos que hablar la palabra y el que va a ser salvo, el Señor va a poner ahí y le va a abrir los oídos espirituales, les va a lavar los ojos con colirio, como dice la palabra, ¿cierto? Uno habla, trata de lo poquito que sabe, de hablarlo para que los demás traten de interesarse y buscar, ¿cierto? Escudriñar la escritura para ver, dice, esta hermana dice esto, voy a ver si es verdad. Porque yo creo que todos tienen una Biblia en sus casas, ¿cierto? Creyente y no creyente. Entonces ahí ellos van a escudriñar y van a darse cuenta que sí, el Señor ahí les va a abrir el entendimiento y van a querer seguir leyendo, porque usted busca la palabra, busca en el Nuevo Testamento y usted lee y sigue y no para de leer, porque es hermoso lo que dice aquí y a uno le va sacando más la venda, ¿cierto? Así que bueno, le dejo esto y espero que le sirva lo que le acabo de decir, que lo atesore en su corazón, ¿cierto? Y como le digo, si usted se fortalece en la fe, va a haber muchas cosas del Señor a su favor. Si usted, como dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, va a haber todo lo que le va a añadir el Señor, porque dice, lo demás vendrá por añadidura. A lo mejor usted busca sanidad, busca en lo económico, tal vez está pasando un problema con sus hijos, problemas matrimoniales, tantas cosas que hay, ¿cierto? Pero si usted busca al Señor, se entrega al Señor, ya, porque muchas veces la gente dice que cómo voy a llegar al Señor si yo soy aquí, no importa, el Señor dice que venga como está. Dice que el que se acerca a Él no le echa fuera. No, usted no necesita ser un santo para llegar al camino del Señor. Si el Señor vino a los enfermos, no vino a los sanos. Vino a nosotros, los que estábamos muertos en delito y en pecado. No estábamos en santidad nosotros. A eso viene el Señor. Entonces usted tiene que venir tal cual está, porque el Señor no la va a echar afuera, dice. Al contrario, Él la va a recibir. Y Él va a ir haciendo la obra en la persona. No es uno, es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, pero si usted tiene el problema, como le digo yo, y usted busca al Señor y usted dice ya no, porque hay gente, yo he visto gente que dice ya no quiero nada más con el mundo, yo ya he sufrido mucho, porque dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Porque nada bueno, el mundo no le trae nada bueno a la persona. Entonces, yo he escuchado a gente que dice, ya nunca más yo voy a seguir al Señor, voy a buscar a Dios, y buscan al Señor y el Señor los transforma. Y yo he visto personas que han buscado al Señor, el Señor le ha añadido todas las añadiduras que ellos buscaban, están caminando y están como Dios quiere que estén, porque ya se cansaron de las cosas del mundo, porque nada bueno les espera. Entonces,
uno le habla para que más de alguien va a entender, más de alguien va a decir, voy a ver si es verdad lo que esta hermana dice. Y buscan ahí la palabra y el Señor ahí los toma. Entonces, hermoso el Señor porque hace todas esas cosas. Y también he escuchado gente que dice, que la persona no, que como a usted lo van a ver firme en la palabra, entonces van a venir los dardos, muchas veces de la misma, y van a decir, no, así, mire, que el que esté firme, el que no caiga, sí, es verdad, dice eso la palabra, pero la palabra también dice que si uno busca a Dios, se somete a Dios, el diablo va a huir de usted. Entonces es la palabra la que se cumple en nosotros. No el que dirán, porque Satanás igual va a poner personas para que usted le tire dardo. Pero usted no tiene que mirar esas cosas, usted tiene que, como Pablo, nada le tiene que importar, nada. Usted tiene que obedecer la palabra del Señor, hablar de la palabra del Señor, guardarse para el Señor, y el Señor va a hacer maravillas con su vida. Tal vez no cosas materiales, porque yo siempre digo, yo nunca pido nada material, yo lo único que le pido al Señor es sabiduría y conocimiento de su palabra, pero no para como dicen las personas, enaltecerse, no, al contrario, es para enseñar la palabra, para que otros puedan llegar a conocer al Señor, ¿cierto? Para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, y como dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque cuánta gente que uno conoce, yo quisiera que el Señor lo libertara. Yo oro por mi familia, oro día y noche, y estoy en mi trabajo y clamo y le pido por mi familia, por mis hermanos, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, porque ellos tienen que salvar sus almas. Imagínense el dolor que sería para uno que ellos se fueran sin Cristo, porque usted sabe para dónde se van a ir, ¿cierto? Entonces ese es el dolor que uno tiene, y a la vez el Señor, como que uno siente eso, el temor de que queda tan poco tiempo y ellos aún no reaccionan. Pero ahí sobre la misma el Señor, el Espíritu Santo, pone esa paz en uno y como que nos recuerda, donde dice, cree tú y tu casa será salva. Pero también uno pide por la familia, ¿cierto? Por los que no están adentro, por su familia, por los demás. Entonces uno como que el Señor le viene esa palabra y uno ora nomás, ora, porque muchas veces uno no puede ir a hablarle, ¿cierto? No puede hablarle porque están cerrados. Pero el Señor, yo sé que el Señor lo va a hacer. Entonces esa es mi fe, yo creo en el Señor porque yo sé que el Señor es bueno y por sobre todo es fiel con sus hijos, porque dice que Él es fiel con los que le son fieles. Entonces por eso uno es fiel al Señor y trata de hacer las cosas que le agradan al Señor. Y por eso es que hace lo que hace, ¿cierto? Mire, la hora que yo estoy en esto, porque estaba viendo citas bíblicas y tratar de ver lo que el Señor a uno le insta que hable, ¿cierto? Porque no es que a mí se me ocurra hablarle esto, sino que el Señor a uno le va mostrando y como que le va diciendo, esa cita, lee eso, porque por algo lo hace, ¿cierto? Porque más de algunas palabras le va a llegar a las personas, ¿cierto? Entonces, como le decía delante, yo sé que es la persona que puede estar pasando tribulación, problemas, pero si usted se entrega a Cristo, usted le entrega su vida a Cristo, el Señor toma el dominio inmediatamente de su vida y de su familia, de su entorno. Él empieza a trabajar en usted como el alfarero, ¿cierto? Toma la vasija y la empieza a moldear, la empieza a trabajar en ella, trabaja hasta que ya la va moldeando y ahí va, el Señor va trabajando en la persona, ¿cierto? Y después la persona mira para atrás y dice, siempre yo digo, si yo hubiera leído esto antes. Pero bueno, no era el tiempo y era el tiempo del Señor que fuera ahora, ¿cierto? Porque el Señor tiene el tiempo perfecto, ¿cierto? Por eso yo lo que le puedo decir, y si está pasando un momento de tribulación, de enfermedad, busque al Señor, entréguese al Señor, entréguele esa enfermedad al Señor y va a ver cómo el Señor lo restaura, va a ver cómo el Señor lo sana, pero Él quiere primero su corazón, ¿cierto? Quiere que usted le entregue su corazón, su vida a Él, para que Él pueda obrar en su vida, porque Él no obliga a nadie, porque Él no es un Dios irrespetuoso.
Él respeta a la persona y Él no va a venir así a usted a obligarlo. Pero ¿qué más quisiera el Señor? Que usted le creyera a Él, que usted se entregara a Él, para Él poder obrar en su vida, ¿cierto? Tal vez, muchas veces la persona dice, no, es que yo no puedo porque no tengo fuerza de voluntad para quitar esto, para quitar lo otro, pero no, el Señor, el Espíritu Santo es el que le va a sacar todas esas cosas. Todas esas cosas, todas las cosas que uno trae del mundo, el Señor la empieza a sacar, la empieza a sacar. Y va a llegar sanidad a su vida. Yo se lo digo porque el Señor me ha sanado. Entonces, y uno sabe que el Señor sana, uno sabe que el Señor restaura, que el Señor liberta, que el Señor hace todo lo que dice la palabra, lo cumple en su vida. Y también quisiera que los demás creyeran, porque como decía, sin fe es imposible agradar al Señor. A Él no le agrada a una persona que no tiene fe, porque Él quiere que le crean, porque como le digo siempre, el mismo Dios de ayer es el de hoy, el mismo que sanaba ayer sana hoy. Si usted viera todas las sanidades que uno sabe de personas que han sido sanas de cáncer, de sida, de tantas cosas, si usted creyera en el poder que tiene el Señor cuando uno le entrega su corazón, cuando usted se entrega de corazón a Él, si usted supiera lo grande que hace el Señor, cómo saca, cómo liberta, cómo sana, pero tiene que entregar su corazón a Él, entregarse de lleno a Él, y Él va a empezar a orar en usted. No hay ninguna enfermedad que el Señor no sane. Él sana todas las enfermedades, hasta la que usted menos imagine. El Señor lo sana, el Señor lo restaura, lo liberta, lo deja libre. ¿Cuántas personas enfermas de depresión y todas esas cosas? El Señor saca todo eso, hace el barrido que le digo yo. Pero cuando usted se entregue de corazón a Él. Bueno, yo siempre cuando hago los videos, después oro y le pido al Señor que la persona que vea el video se le revele, que el Señor se le revele a su vida. Porque eso es lo que uno pide, que se le revele el Evangelio a esa persona. Que se le revele el Espíritu Santo a la persona, para que pueda entender y pueda abrir su corazón al Señor. Y Él pueda empezar a obrar en la persona. Si usted recibe al Señor en su corazón, si usted lo deja entrar a su corazón, Él va a venir a hacer morada en usted, dice. Morada en usted, imagínese. Qué bueno es el Señor. Y va a empezar a sacar todas las cosas, las cosas que uno traía de atrás, si usted la falta de perdón, todas esas cosas hacen daño a la persona, la falta de perdón sobre todo, porque eso va enfermando el cuerpo, lo va enfermando, entonces uno tiene que sacar todo eso. El Señor le hace el barrido de eso, y si usted tiene algo contra alguien, va a ver cómo el Señor le va a hacer perdonar, va a conocer el perdón del Señor, y ahí el Señor la va a liberar de eso, porque muchas personas están atadas por falta de perdón, por falta de perdonar, no sé, personas familiares tal vez, están atadas con las personas. Entonces cuando el Señor llega a su vida, el Señor le hace conocer el perdón. Ahí usted perdona, y perdona de corazón, y ahí usted es liberada. Y tal vez muchas enfermedades se producen por la falta de perdón, pero el Señor saca todas esas cosas, la va limpiando el corazón, hasta que usted no se da ni cuenta cuando ya no tiene nada contra esa persona. Yo siempre digo, cuando uno tiene problemas, porque todos tenemos problemas con personas, ¿cierto? Porque no somos moneditas de oro, como dicen, no le podemos caer bien a todo el mundo, ¿cierto? Pero hay personas que uno a lo mejor no la quieren. Del solo hecho de ser una hija de Dios, ya uno tiene enemigos ya. Pero si hay personas que uno, no sé, pues, se enojan, se molestan con uno por X cosas, yo siempre me recuerdo de lo bonito de la persona. Lo demás, yo lo obvio. Me recuerdo de las cosas lindas de la persona. Entonces uno no guarda esas cosas en el corazón, porque si usted guarda esas cosas en el corazón, va a traer enfermedad a su propio cuerpo. Entonces, yo creo que nadie quiere estar enfermo, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas usted las aprende aquí en la palabra.
Todo eso el Señor le enseña en la palabra. Porque hay una cita bíblica, no voy a decir, la otra vez a lo mejor se la digo, que dice que cuando nosotros estemos orando, porque nosotros oramos al Señor, ¿cierto? Y muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué oro y pido no, y no, el Señor no me contesta? Pero también está la respuesta aquí. Dice, cuando estéis orando, perdonad, para que el Señor pueda hacer lo que uno está pidiendo, ¿cierto? Y nos pueda perdonar a nosotros, porque si yo no perdono, el Señor tampoco me va a perdonar a mí. Entonces, ¿qué está la palabra donde dice, y cuando estéis orando, perdonad? ¿Para qué? Para que el Señor abra las puertas de lo que usted está pidiendo, ¿cierto? Y pueda ser perdonado a usted mismo también. Entonces, así es de maravilloso nuestro Señor. Todo está aquí en la palabra, todo. Si usted empieza a abrir la palabra en el Nuevo Testamento, le doy por seguro que usted, su corazón lo entrega al Señor, porque va a ver todas las maravillas que hay aquí. Así, y ahí usted se va a dar cuenta de todas las cosas y todos los problemas que muchas veces uno tenía en el mundo, son por vivir lejos del Padre, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre oro y pido que los traiga con lazos de amor, porque ¿para qué esperar el dolor para llegar al Señor? Mejor uno busca al Señor, se acerca al Señor, y el Señor, porque dice que el que le busca, el que busca al Señor, tiene que creer que hay un Señor, tiene que creer que hay un Padre, y que ese Padre está vivo, no está muerto, no está colgado en un monolito así, no, el Señor está vivo y está en todo lugar. Donde usted está, Él está. Entonces por eso le digo, Dios no puede ser burlado, porque conoce toda nuestra vida, su levantar y su acostar, está todo el día. ¿Dónde nos vamos a poder escapar de la presencia del Señor? Nunca, jamás, porque está en todo lugar. Y dice que todo lo ve, que todo lo oye, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces le dejo con esta reflexión y espero les sirva. Y bueno, como le digo, voy a tratar de seguir haciendo el video antes de entrar a trabajar, ¿cierto? Porque después, cuando uno entra a trabajar, como llega cansadita y todas esas cosas, entonces se va como más alejando de hacer video. Pero mientras tenga el tiempo yo lo voy a hacer, ¿cierto? Porque quiero que el Señor se agrade de mi vida, ¿cierto? Quiero que Él vea que lo que uno aprende lo da. Como dice, de gracia recibiste, de gracia hay que dar. Así que espero que tengan buenas noches. Muchos ya están durmiendo, yo estoy haciendo el video, pero yo sé que lo van a ver mañana. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor pueda abrir su entendimiento, como dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia, a los hermanos, o a los que no conocen al Señor, para que el Señor pueda llegar a sus vidas y pueda rescatar sus almas, ¿cierto? Así que me despido de usted, que tenga mañana un excelente fin de semana. Y bueno, y el que no se ha decidido por buscar al Señor, que tome la decisión, que cierre los ojos y diga, ya, voy a hacerle caso a esta hermana y voy a buscar a Dios. Voy a ir a una iglesia, voy a buscar a Dios y voy a ver qué hace el Señor con mi vida, ¿cierto? Espero, yo oro por eso, para que el Señor le abra el entendimiento y pueda llegar al Padre, ¿cierto? Y que pueda ver las maravillas que hace el Señor cuando uno le cree. Pero por eso le decía antes, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que se acerca a Él, crea que le hay, dice, para que Él pueda obrar en su vida y en su corazón, ¿cierto? Así que me despido, que ya es tarde ya, y que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor pueda traer el discernimiento espiritual a su vida, ¿cierto? Es mi deseo. Así que muchas bendiciones para usted, para su familia, para su casa. Y como le digo, si está pasando alguna enfermedad, alguna tribulación, doble sus rodillas, pídale a ese Señor que le estoy hablando yo, que el Señor lo va a escuchar. Doble sus rodillas, acérquese a Dios, y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, dice, hasta que sobreabunde, dice.
Entonces, ese Cristo predico yo, ese Cristo que abre puertas, ese Cristo que sana, que liberta y que restaura. Así que el Señor lo bendiga y ahí estaremos viendo nuestros videos. Amén.